Bueno, creo que ya está. Bueno, antes que nada, pues espero que estén bien, mis estimados alumnos. Pues como saben, estos videos son más que nada de repaso y es una herramienta de estudio, por lo tanto, no voy a empeñarme en hacer un video largo, ¿no? No quiero que sea tedioso, ni para ustedes ni para mí. Como les digo, esto es una herramienta de trabajo que abona a lo que ya vimos en clase y a las notas que ya tienen. Si se pueden dar cuenta, esto es un breve bosquejo en comparación de lo que vimos en clase, así que les pido encarecidamente que vayan contrastando o que vayan viendo el apunte de clase contra o con este bosquejo, ¿no? Bueno, sobre Kant, recuerden que habíamos empezado a Kant con esta frase que él cita en la crítica de la razón pura, o que él hace en la crítica de la razón pura sobre el cielo estrellado y la ley moral que vive en él, ¿no? Que palpita en su pecho. Recuerden que hacíamos alusión al cielo estrellado en una clave epistemológica. Si recuerdan, la epistemología era la rama de la filosofía que estudia el conocimiento. Entonces, si el cielo estrellado, la metáfora del cielo estrellado entra acá arriba, la metáfora de la ley moral que palpita en el pecho de Kant va a estar aquí en la razón práctica, que es propiamente el ámbito moral. Entonces, nada más recordando, a Kant le interesa primordialmente dos temas, el tema de la moral y el tema de la epistemología, que van en su filosofía muy de la mano, ¿ok? Estas dos concepciones, Kant se hace varias preguntas, ¿no? Entonces, a Kant le interesa preguntarse qué podemos conocer, que es la pregunta epistemológica, ¿no? Que es la pregunta que se propone a ahondar, que se propone a reflexionar en la crítica de la razón pura, ¿no? La razón pura está entendida bajo este ámbito de lo que se puede conocer, el ámbito fenoménico, ¿no? No voy a usar tantos términos kantianos por el momento. Y el ámbito de la razón práctica eh, precisamente atañe a esta pregunta, ¿cómo deberíamos de actuar, no? Como ven, el concepto principal es el concepto de razón, ¿no? Y la razón simplemente no es, como les decía en clase, una cosa instrumentalista que nos ayuda a sumar que o a decir que 2 más 2 es 4 o que la derivada de esto me da, no sé, o sea, no solamente es eso la razón. La razón en efecto nos permite preguntar qué podemos conocer, pero también nos permite reflexionar cómo deberíamos de actuar. La razón es algo para la vida también, es algo que nos funge para la moral, ¿ok? De hecho, pues la máxima expresión de la ética racional o racionalista, pues está aquí en Kant, ¿no? Eh, entonces, bueno, las dos preguntas, las dos preguntas que trato de retomar son estas dos, que podemos conocer y cómo debemos de actuar. Y más o menos de ahí llegábamos o reflexionábamos sobre la falacia naturalista. Bueno, aquí sé que mi apunte y mi letra son bellísimos, ¿no? Yo sé que mi letra es bellísima y que tengo muy buena noción del espacio. Acuérdense que llegábamos a través de estas preguntas a la noción de lo que es y lo que debería ser, ¿no? Y que entrábamos en una falacia naturalista si presuponíamos que a partir de lo que es se deriva necesariamente lo que debe de ser. Y es una cosa que Kant más o menos explicita, que va a ser, que ya estaba explicitada desde Hume y que va a estar también presente en la filosofía contemporánea. Pero bueno, ¿en qué consistía la falacia naturalista? Nada más para recordar, en que a partir de lo que algo es, por así decirlo, por ponerlo en términos de lo que hemos abordado en clase, a partir de la esencia de una cosa no podías derivar necesariamente cómo se debería de actuar en ese sentido. Ejemplos de falacias naturalistas, pues por ejemplo, lo que platicamos en clase, que una persona de color necesariamente por ser persona de color debería actuar como una persona servicial, por ejemplo, o que debería ser esclavo o esclava. Que el hecho de ser mujer necesariamente te hace actuar o tu deber como mujer, por el hecho de ser mujer es quedarte en casa y dedicarte a labores domésticas, ¿no? Esas son falacias, ¿ok? Esa es una cosa con la que Kant esgrime, contra la que Kant esgrime, y que Kant es lo que dice. A ver, una cosa es conocer y otra cosa es actuar, ¿ok?
como lo explicábamos en clase, puede haber personas muy eruditas que sean sapientes y sapienciales y que tengan conocimientos de todo en el mundo, pero eso no quiere decir que sean buenas personas. Es diferente el ámbito epistemológico al ámbito moral y ético, ¿ok? No necesariamente para ser buena persona tienes que saber muchísimas cosas, así como también puedes ser mala persona y tener muchísimos conocimientos, ¿ok? Entonces, de hecho, nada más como breve apunte, eso es lo que pasa con la ciencia. A ver, Kant delimitó los límites de la ciencia, de ahí, bueno, aquí no lo tengo anotado, pero como viene en su apunte, sus dos grandes obras, o hay tres críticas, pero la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica, la palabra crítica quiere decir precisamente enmarcar, ponerle límites a algo, ¿ok? Entonces, lo que Kant estaba diciendo en realidad es, bueno, lo que podemos conocer es limitado y la manera en cómo debemos actuar en cierta manera también lo es, porque no tenemos ninguna certeza sobre el tipo de bicho que somos, por así decirlo, que es el ser humano, ¿ok? Y que ahorita vamos a ahondar en eso. A partir de todo este rollo, dábamos pie a entrar a, por así decirlo, los imperativos, ¿ok? Esta introducción de Kant nos permite preguntar por el tipo de ser humano que concibe Kant, ¿no? Y a mí me gusta más, o bueno, aquí lo ceñí más al ámbito de los imperativos. Eh, Sobre todo, bueno, los imperativos, hay dos tipos de imperativos, los imperativos hipotéticos los hipotéticos y los categóricos, ¿ok? Como recuerdan. Recuerden que los hipotéticos están ceñidos a ciertos fines, ¿ok? O, bueno, valga la redundancia, a ciertas hipótesis. Por ejemplo, si quieres pasar el examen, entonces debes estudiar, ¿no? Si quieres, por ejemplo, ser un buen ciudadano, debes de cumplir con las leyes, ¿no? Si se fijan, la primera parte de la oración, como veíamos en clase, es el propósito y la segunda parte es la acción. Y la acción está determinada por el propósito, ¿no? El propósito es pasar el examen, por lo tanto la acción debe de ser estudiar bien. Pero veíamos que eso era insuficiente, ¿ok? ¿Por qué? Porque en realidad, por una parte, la hipótesis puede cambiar y puede ser invariablemente muchísimas o infinitas, y por así decirlo, en cierta manera termina siendo relativa. O sea, la hipótesis de una persona o el propósito de una persona es muy diferente al propósito o hipótesis de otra persona. Eh, Eso por un lado, y en ese sentido es relativista el asunto, ¿ok? Y en segundo lugar, que no nos da un criterio de una acción moral. O sea, cuando hablo de acción moral es qué es bueno o qué es malo. Entonces, si por ejemplo, bueno, pues sí es bueno estudiar si quieres pasar el examen, ¿no? Y claro que va a ser bueno ser un buen ciudadano, si, seguir las leyes si quieres ser un buen ciudadano, pero ¿qué tal si en la forma cambiamos el contenido? Por ejemplo, si quiero matar, entonces debo de comprar un revólver, ¿no? Si se fijan, tenemos todavía un propósito, una intención y una acción, ¿no? Y eso no nos da un criterio de lo que es bueno o lo que es malo. Es por eso que Kant va a proponer el imperativo categórico propiamente, y aquí lo resumo de una manera muy general. Recuerden que la primera formulación del imperativo es que tu máxima o tu acción moral, tu acción en la vida, pregúntate si tu acción puede ser elevada a una norma universal o a una máxima universal. ¿Qué quiere decir? Que si por ejemplo tú dices no mentir es una acción que debe ser considerada como válida universalmente, bueno, tiene que pasar por ese escrutinio, por ese examen, y en este sentido, si puede elevarse a una máxima universal, entonces es una acción buena. ¿Eso qué quiere decir? Que, por así decirlo, las acciones buenas son las que pueden ser consideradas en su universalidad, ¿ok? Pregúntense cualquier norma o cualquier regla o cualquier acción que siguen en su vida, cualquier deber que siguen en su vida. Si ese deber o esa norma o esa manera de actuar puede ser elevada de una manera universal, es decir, de una manera que sea válida para todos y para todas, eso se presupondría para Kant que es una acción válida moralmente. Sin embargo, tenemos que, como veíamos en clase, eso es prácticamente imposible, ¿no? Eso es una quimera, es prácticamente irrealizable, ¿no? Y también bajo la reflexión que hacíamos en clase, recuerden que
más o menos en mi opinión y bajo la interpretación que les di, que ustedes cuestionaban y que construíamos juntos, era que, bueno, había cierta positividad o cierto valor positivo en que no se pueda cumplir eso. Lo que Kant está diciendo a fin de cuentas es, bueno, estoy poniendo en evidencia la dificultad de actuar moralmente, la dificultad de decir que algo es bueno o malo, pero eso no nos impide el hecho de poder hacer un examen para poder determinar lo que es bueno o lo que es malo. A fin de cuentas, la acción ética o la acción moral o la actitud ética o moral se juega en eso, ¿ok? Y bueno, la segunda formulación para que recuerden es que no se puede tratar a un ser humano como un medio, sino como un fin. Y esta es la cosa que quería resaltar, es una breve idea de la antropología kantiana, pero que el ser humano siempre es un fin en sí mismo y no un medio, ¿ok? Y esto lo veíamos también en clase, a ver, medios hay muchísimos, por ejemplo, esto es un medio, ¿no? Los audífonos que estoy usando para poder grabar el audio también son un medio, mi computadora, inclusive mis libros, todo termina siendo un medio para alcanzar un fin, ¿no? El fin es el propósito último. Recuerden que Kant considera al hombre, pues, a la mujer, al ser humano, como un fin en sí mismo, ¿ok? Claro que veíamos en clase, lo menciono rápidamente, que, pues sí, no escapamos a veces de considerar a otros como medios, pero precisamente el examen filosófico consiste en considerar al otro como fin en sí mismo. ¿Y eso qué quiere decir? Que lo consideramos como autónomo, ¿ok? Que lo consideramos como una persona libre, ¿ok? Considerar al ser humano como un fin en sí mismo quiere decir que es un ser humano o que es un ser que tiene libertad. Y la noción de libertad, recuerden que más o menos reflexionamos en clase, en este caso sirve o es un uso de la razón práctica que atañe a la pregunta de cómo debemos actuar para actuar moralmente en función de esta autonomía. Hay que entender esta autonomía, por así decirlo, como una persona que puede tener decisión. Valga de la, si suena muy nimio, pero en realidad es muy importante. La autonomía reside en poder decidir y cambiar el curso o decurso de las cosas, ¿no? Y solamente algo que es un fin en sí mismo, como el ser humano, es capaz, por su razón práctica o su racionalidad práctica, de ejercer su libertad. Recuerden también que veíamos que, en cierta manera, la libertad es lo que permite preguntar o realizar el imperativo categórico. A ver, precisamente porque no hay ninguna ley que a lo mejor pueda maximizarse universalmente, es que tenemos libertad. Hay que elegir qué tipo de normas o acciones pueden empatar de mejor manera con este deber o con esta regla. Veíamos también por último, para no ser tan largo el video, que la libertad en este sentido siempre parte o desemboca más bien en la incertidumbre. O sea, a fin de cuentas, nunca se tiene la completa potestad en una acción moral, ¿no? Nunca eres completamente consciente de todas las consecuencias de tus actos y por eso tienes que ser responsable. Por eso tienes que ser responsable en considerar a los demás como autónomos, como fines en sí mismos. Eso es lo que sí va a proponer Kant como un mínimo indispensable. Si eres libre, lo eres, pero considera también a los otros como autónomos, ¿ok? Y a pesar de que no se tenga una completa certidumbre, una certidumbre en este sentido epistemológico, de certeza epistemológica en la moral, eso no nos exime de que debemos de actuar moralmente, de que debemos de actuar, o más bien de que no escapamos de actuar en último término. Pero bueno, creo que es más que suficiente por el momento. Y bueno, espero que sea de ayuda este video. Bye bye. Bueno, Donder dice bye bye también, pero ya está dormidito.